Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo los números 7 al 12 de la serie Absolute Batman del 2025, con guión de Scott Snyder y arte de Nick Dragotta, Clayman y Marcos Martin. Espero que les guste. La historia comienza con un prólogo, en Tanzania, en medio de una selva vibrante. Un jeep avanza por el camino, y dentro viajan un hombre y su hijo. El padre le recuerda a su hijo su destino. Al reino del hielo nos vamos. El niño pregunta si pueden quedarse un poco más donde están, ya que hay mucho por ver. Pero su padre insiste en que lo mejor está por venir, asegurando que el glaciar contiene más vida que toda la selva. El niño, llamado Víctor, observa en silencio por la ventana. Su padre le habla con entusiasmo, pero Víctor ya no responde. Su expresión cambia, se queda inmóvil, con la mirada perdida. Nos movemos a Gotham, en el presente. La nieve cae con lentitud sobre la ciudad. Harvey, Ozzy, Eddie y Waylon se reúnen frente a un altar improvisado en la calle, hecho con velas y cerillos. Han venido a hacer algo. Waylon rompe el silencio y pregunta quién quiere empezar. Sugiere que sea Ozzy, ya que probablemente conocía mejor que nadie al fallecido. Le pregunta si quiere decir unas palabras. Ozzy responde que estaba loco, y todos lo sabían. Aún así, prefiere que sea Harvey quien hable. Él enciende una cerilla, la observa un segundo y la deja caer. Comenta que, como muchos, cuando piensa en él, piensa en el juego, una vieja costumbre del barrio, un juego que los niños jugaban justo antes de hacer algo que sabían que no debían. El juego consistía en lanzar una cerilla encendida hacia una cajita abierta en el suelo. Quien acertaba, elegía a quien le tocaba cumplir el reto: robar revistas, conseguir una identificación falsa o comprar fuegos artificiales ilegales. Él era el mejor en eso, un verdadero experto. Casi siempre ganaba. Y había algo particular en la forma en que sonreía, justo antes de lanzar el cerillo. Lo más curioso de Mitchell Matches Malone era que, incluso cuando ganaba, siempre se elegía a sí mismo para cumplir el reto. Siempre arriesgaba su propio cuello. Así era él. Ozzy es el siguiente en arrojar la cerilla. Mientras lo hace, Waylon les pregunta a los demás si sabían cómo le estaba yendo últimamente. Eddie comenta que había escuchado que, después de su última temporada en Blackgate, parecía estar enderezando el camino. Pero Ozzy no está de acuerdo. Dice que siempre daba esa impresión, hasta que volvía a caer. Entonces, Waylon hace otra pregunta: ¿quién fue la última persona en verlo? En ese momento, Bruce aparece de pronto y responde que él lo fue. Él fue la última persona que lo vio con vida. Nos movemos a una semana atrás, abril 19, según el diario de combate de Batman. Bruce camina por el puente Elliot, pensando cómo la ciudad se siente distinta. Las calles se vuelven menos familiares cada día que pasa. Desde el incidente con Black Mask, Gotham permanece bajo ley marcial. La excusa oficial es garantizar la seguridad de la gente frente a amenazas como Batman. El alcalde Hill ha impuesto un toque de queda a las 10 de la noche y policías con nuevo equipo patrullan cada esquina. Incluso el clima parece conspirar. Se espera una tormenta de nieve fuera de temporada. Pennyworth llamó y recomendó que se mantuviera con perfil bajo hasta su regreso. Pero no hay trabajos para él. Lucius confirmó que todos los proyectos de construcción están detenidos. Algo grande está ocurriendo. Lo siente con claridad, como si fuera parte de un plan mayor, de una operación tan grande que solo puede percibirse desde lejos. Y todo parece girar en torno a un solo lugar: Arkham, el enorme complejo negro que están construyendo frente a la costa de Gotham. El edificio es privado, propiedad de una compañía llamada JK. Tiene que entrar ahí. Por eso está cruzando el puente Elliot a las 5 de la mañana, para encontrarse con Matches Malone, quien se sorprende al verlo. No puede creer que sea Bruce. Mientras caminan juntos, Bruce recuerda que la última vez que supieron de Matches, estaba metido en fraudes de identidad, escaneos de alta gama, códigos de barras, grabados con láser. Su esperanza era que pudiera conseguirle papeles de trabajo para entrar al complejo Arkham. 2 semanas atrás,
Le preguntó directamente, y Matches respondió que lo resolvería esa misma noche. Desde entonces, no supo nada, hasta que recibió un mensaje urgente. Bruce le pregunta cómo está, pero Matches lo interrumpe y le pide que camine con él. Bruce piensa que está paranoico, siente que lo siguen. Con policías por todas partes, no quiso llevar equipo. Si había pelea, solo contaba con el yeso en su brazo. Pennyworth le había insistido en mantenerlo todo dentro del ámbito médico, pero tras su partida, él hizo su propia ingeniería. Matches le responde que está genial, y además revela que consiguió los papeles, pero fue un paso más allá. Él ha pasado toda la última semana infiltrado en el equipo de trabajo, dentro del lugar. Bruce reacciona con rabia. Le pregunta a Matches por qué hizo eso, por qué se arriesgó de esa manera. Matches, encogiéndose de hombros, le responde con naturalidad. Lo conoce. Es simplemente lo que él hace. Bruce insiste. Esto no es un juego. Matches le responde que todo está bien, pero luego se corrige, porque ese lugar, Arkham, es distinto. Aunque ha estado en muchas cárceles duras, esta es otra cosa. Está a otro nivel. Y lo más inquietante, ya están metiendo gente ahí dentro. Ya está operativa. Está viva, funcionando. Planea volver mañana para obtener más información. Mientras tanto, le entrega algo y le pide que no se enfade. Bruce le responde que no está enojado, solo que se suponía que ese trabajo debía hacerlo él. Matches le pide que lo mire. Le dice que es bueno verlo de nuevo, que realmente lo extraña, a él y a los demás. Crime Alley por siempre, y que no lo habría hecho si no hubiese querido. Pero, en el fondo, lo hizo porque le debía algo. Bruce lo mira confundido. ¿Le debe qué? Matches baja la mirada, tartamudea, empieza a decir que le debe por... Pero no termina la frase. Se queda paralizado, con la mirada perdida y los ojos abiertos de par en par. Bruce se acerca a él, pero lo que sigue es un instante de puro horror. De repente, su rostro cambia por completo. Sus ojos se abren con fuerza, desbordados por el miedo. Parece como si algo hubiera estallado dentro de su cabeza. La sangre brota por las orejas, la nariz y hasta por los poros de su piel, cubriéndole el rostro por completo. Bruce grita su nombre con desesperación. Pero ya no hay nada que hacer. Matches se desploma en el suelo, sin vida. Bruce permanece inmóvil, aún impactado por lo que acaba de presenciar. No puede apartar la vista del cadáver. A un lado, el teléfono que Matches llevaba consigo ha salido disparado y cae cerca de su mano, con la pantalla rota. Bruce percibe una presencia cercana y apunta en esa dirección con el yeso que lleva en el brazo. Pero tras observar unos segundos, concluye que esa persona no tuvo nada que ver y lo deja ir sin decir palabra. Mientras tanto, el cuerpo de Matches permanece en el suelo, inmóvil, con los ojos todavía abiertos. Volvemos al presente, al altar improvisado en honor a Matches Malone. Bruce ha terminado de contarles lo que ocurrió a sus compañeros. Harvey menciona que el informe policial dice, pero Bruce lo interrumpe. Asegura que el informe está equivocado. Explica que quien mató a Matches utilizó algún tipo de arma biológica. Hay indicios en su teléfono. Promete encontrar al responsable y deja claro que solo vino a comunicarles eso. Pero los demás le preguntan si eso es todo lo que vino a decirles. Eddie le recuerda que pensaban que estaba muerto. Lo último que supieron de él fue que había saltado de su avión disfrazado como un maldito Nosferatu, complementa Ozzy. Bruce responde que no quiso preocuparlos, pero que ahora tiene que irse. Waylon se adelanta y lo detiene. Le dice que no va a irse a ningún lado, que van a hablar de eso, aquí y ahora. Van a hablar de Batman. Volvemos al diario de combate de Batman, 29 de abril. Mientras analiza sus próximos pasos, explica que el teléfono de Matches no contenía demasiada información sobre Arkham, pero lo poco que encontró es inquietante. Un video de apenas 4 segundos muestra lo que parecen ser cientos de cápsulas de titanio sin ventanas. En el fondo se escuchan gritos, llantos y súplicas.
Al final del archivo, Matches había grabado una lista. Solo eso, una lista de nombres. Decenas de ellos. Langstrom, Isley, Strange, Fries. Todos investigadores y doctores de renombre internacional. El único con conexiones claras a Gotham es el Dr. Victor Fries, un pionero en la criotecnología. Su empresa, V-Core, tiene sede en Midtown y consume tanta electricidad como 10 cuadras completas. Batman localiza el edificio y decide entrar, pero hay un problema. Después del toque de queda, las calles están fuertemente vigiladas. Con la tormenta de nieve intensificándose, concluye que la mejor forma de acceder es desde el aire. Sin embargo, la tormenta se detiene tan repentinamente como empezó. Y eso llama la atención. Los policías del GCPD lo detectan y, al identificarlo, le lanzan los drones de inmediato. Ante esa situación, Batman sabe que su única opción es dejarse caer. Mientras desciende con ayuda del gancho en su cinturón, recibe una transmisión desde Londres. Es Pennyworth, quien ha conseguido nueva información. Alfred empieza preguntándole por el estado de su brazo y si ha descansado, pero Bruce va directo al grano. Quiere saber qué descubrió. Alfred, al notar el ruido de fondo, le pregunta qué está ocurriendo. Bruce responde que es solo la radio y le pide que comparta la información de inmediato. Alfred se lo explica. La sustancia que mató a Matches no es un arma biológica ni un virus. Es una bacteria. Pero lo más preocupante es que no existe ningún registro oficial de ella, ni en las bases de datos locales, ni en los archivos de la Organización Mundial de la Salud. Segundos después, Batman destruye los drones que lo perseguían y se lanza a través de una estructura metálica. Mientras cae, le pregunta, entonces, ¿de dónde vino? Mientras Batman se desliza por el aire, Alfred le responde que no lo sabe. Aún así, le asegura que regresará a Gotham en unos días y que, cuando eso ocurra, podrán hablar con más calma. Antes de cortar la comunicación, le deja dos peticiones: que baje el volumen de la radio antes de quedarse sordo y que se cuide. Ya en tierra, unos oficiales lo detectan, pero Batman se encarga de ello sin dificultad. Alfred le lanza una última observación. Le dice que sabe lo que está haciendo. Bruce no tiene una radio. Entonces, Alfred cuelga. Finalmente, Batman se detiene y observa el edificio que tiene frente a él. Un complejo industrial marcado con el logo de V-Core. Volvemos con Waylon y los demás. Bruce les dice que no hay nada más que decir, que debió mantenerlos apartados de todo eso. Pero ellos no están de acuerdo. Le recuerdan que trabajaron juntos, que entrenaron juntos, que compartieron los mismos barrios bajos, que estudiaron codo a codo. Bruce no los mantuvo aparte, los mantuvo como parte de lo que era Batman. Bruce les pide que miren lo que le ocurrió a Matches. No quiere que algo así vuelva a suceder. Pero Waylon lo interrumpe. Dice que todos sabían por qué Matches era como era. Entonces Harvey toma la palabra. Dice que ya es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Pero Bruce no cede. Les responde que no, que este no es momento de hablar. Es momento de que se aparten de su camino para que él pueda volver al trabajo. Bruce llega al interior del edificio. Ha dejado atrás el traje de Batman. Sabe que el techo está lleno de sensores y vigilancia, así que entra como si fuera un ingeniero de la ciudad haciendo una revisión. Nadie sospecha. El lugar es amplio, silencioso, casi vacío, pero lo que lo impulsa es la pregunta que no ha podido sacarse de la cabeza. ¿Qué ocurre aquí que requiere tanta energía? Avanza por la sala hasta llegar a una enorme pared de cristal helado. Dentro del hielo hay criaturas asombrosas. Un mamut lanudo, un tigre dientes de sable, una especie de escarabajo. Bruce se acerca, estira la mano y toca el hielo. Pero entonces una voz le dice: son reales, si te lo estabas preguntando. Desde una de las puertas, un joven empleado de V-Core entra a la sala. Explica que el mamut viene del Yukón, el tigre de Siberia y el escarabajo de Chile,
comenta que lo más difícil fue mantenerlos intactos durante el traslado. El hielo en grandes bloques puede ser muy inestable si se perturba. Bruce se presenta como técnico de la ciudad. Está ahí para revisar el consumo energético y se presenta como Pennyworth. Bruce piensa que la identificación no es tan sofisticada como las que podía falsificar Matches, pero no parece importar. El empleado apenas le presta atención y no muestra sospechas. Bruce comenta que la vista es espectacular y el empleado le ofrece un recorrido o cualquier ayuda que necesite, mencionando que el Dr. Fries y su esposa recolectaron muchos de esos especímenes salvajes. Bruce aprovecha para tantear el terreno. Pregunta si aún son ellos quienes supervisan el lugar. Victor ignora a Fries. El joven responde que sí. Se podría decir que sí. Acto seguido, presiona un botón. Una pared se desliza y revela algo impresionante. Dos figuras humanas congeladas, conectadas por tubos y sensores, reposan dentro de una cápsula helada. Están tomados de la mano. Bruce observa en silencio, impactado por la revelación. El joven se adelanta, tranquilo, y declara que él es su hijo. Victor Jr. explica que, aunque pueda parecer extremo, era lo que ellos querían. Compartían un profundo amor por el hielo y también una fuerte fe en la misión que se lleva a cabo en ese lugar. Bruce pregunta qué es exactamente esa misión, porque, según los registros de la ciudad, V-Corps apenas tiene documentación sobre lo que realmente hacen. Victor revela la filosofía de sus padres. Ellos creían que el hielo era un lugar de maravillas, una gracia de la tierra, capaz de preservar lo bueno hasta que el mundo estuviera listo para recibirlo. Azul, puro, sagrado. Con esa convicción, fundaron su investigación a través de V-Corps, un proyecto que permitía a los moribundos conservarse en hielo hasta que existieran curas para sus enfermedades. Toda la energía que consume el lugar está destinada a mantener congeladas a esas personas, esperando ser despertadas algún día, incluyendo a sus propios padres. Bruce pregunta si alguna vez alguien ha sido revivido. Sí, yo, responde Victor. Luego le explica que, de niño, fue diagnosticado con una rara enfermedad terminal. Sus padres no podían salvarlo, pero creían que la medicina del futuro sí lo haría. Así que lo congelaron, con la esperanza de que el hielo lo salvara. Volvemos con Waylon y Bruce, que ya se está marchando. Da unos pasos alejándose, sin mirar atrás. Pero Waylon no lo deja ir sin decir algo más. Le lanza una advertencia, firme y sin rodeos. Si te vas ahora, grábate esto. Vas a morir. Volvemos con Bruce y Victor. Bruce ha logrado que Victor se abra, que hable con libertad, y eso le da una oportunidad. Mientras Victor se concentra en sus propios pensamientos, Bruce aprovecha el momento para buscar algo que lo acerque a una respuesta, algo que esté vinculado con lo que le ocurrió a Matches. Victor recuerda lo que le dijeron alguna vez, que el mundo sería un lugar mejor cuando despertara. Pero la realidad fue otra. El hielo no era lo que pensaban, en absoluto. Bruce revisa las pantallas del laboratorio y se detiene en una en particular. Una palabra destaca entre los datos: Bacterium, bacteria. Al mirar más de cerca, comprende que lo que tiene delante son organismos antiguos, preservados, microorganismos. Y entonces, todo encaja. La pregunta ya no es de dónde provino la bacteria que mató a Matches. La pregunta es, ¿de cuándo? Las palabras de Victor se tornan más sombrías. Habla de dolor. Lo recuerda todo, cada segundo. No fue un descanso. Fue sufrimiento continuo. Agonía. El hielo no representa salvación. Representa furia. Representa juicio. Sus ojos brillan intensamente, con un rojo inhumano. En ese instante, la advertencia de Waylon resuena en la mente de Bruce. Le había dicho que ya estaba muerto, y ahora entiende por qué. Victor lo hizo, y cuando Bruce gira, Victor le revela la verdad. El hielo engendra monstruos, Mr. Pennyworth. Monstruos como yo.
Y terminamos con una imagen de Victor Fries, quien en el universo principal de DC es conocido como Mr. Freeze o el Señor Frío, pero aquí es una especie de cadáver viviente con la piel azulada, surcada por venas negras que recorren todo su cuerpo. Sus ojos brillan con un rojo encendido, antinatural. El hielo no solo lo conservó, lo transformó, lo convirtió en algo más, algo inhumano. Avanza con una sonrisa torcida en el rostro y los brazos extendidos. Bruce apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que esas garras heladas lo alcancen. Le envuelven el rostro con una fuerza brutal. El horror se refleja en sus ojos mientras es completamente dominado por él. Y con un tono casi ceremonial, Victor pronuncia el destino de su víctima. Ahora, al reino del hielo nos vamos. Las mismas palabras que su padre le dijo en el prólogo, y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con Victor Fries, Mr. Freeze o Señor Frío, arrastrando a Bruce por los pasillos. Simultáneamente, vemos una escena del pasado. Bruce continúa discutiendo con Waylon. Él no lo deja ir. Le dice que ni se le ocurra correr. Luego le pone la mano en la espalda y le dice que esta vez no hay escapatoria. Victor continúa arrastrando a su víctima por el suelo hasta una sala amplia, donde una cápsula cilíndrica metálica lo espera. Luego se le acerca con un cuchillo en la mano y le dice que es hora de empezar. Pero Bruce reacciona de golpe y lo agarra por el cuello. Victor se sacude, mientras un quejido brota de su garganta. El rostro de Bruce se tensa por el esfuerzo y masculla entre dientes una amenaza. Pero Victor se libera de su agarre. Le susurra que se tranquilice. Finalmente, Bruce cierra los ojos, debilitado, y se desvanece. Poco después, sus ojos se abren, inyectados en sangre, aún somnolientos, pero conscientes. Bruce despierta en la cápsula vertical, con tubos conectados a su cuerpo. Su expresión es de confusión total. No comprende lo que está pasando. A unos metros, Victor opera una consola, manipulando los controles. Habla sin voltearse. Comenta que espera que haya descansado bien, porque no habrá más sueños en el hielo. Añade una última frase mientras sonríe de forma siniestra, girando apenas el rostro para revelar su ojo rojo. El dolor no te dejará. Bruce permanece atrapado en la cápsula, observando con creciente tensión su entorno. Junto a él, otras cámaras criogénicas alineadas contienen figuras humanas inmóviles. Victor le dice que está en buena compañía, que muchos de los más ricos de Gotham descansan allí, miembros de la familia Powers, de los Gates, todos buscando en el hielo una salida, una vía de escape hacia algo mejor. Pero el hielo, según él, no es redención, es solo el eco de todo lo que se quiso olvidar. Y concluye esa idea con una sentencia rotunda: el hielo es venganza. En ese instante, el mecanismo se activa. El interior de la cápsula comienza a llenarse de líquido helado. El cuerpo de Bruce empieza a convulsionar. Victor se aleja por el pasillo, explicando sin apuro lo que está por venir. Le advierte que al bajar su temperatura, sentirá una quemadura interna. La hipotermia confunde la autorregulación del cerebro. Por eso muchos, al morir congelados, se quitan la ropa. Pero le dice que no se preocupe. El sufrimiento pronto dejará de importar, porque ya no sentirá calor ni frío. Durante los primeros 30 años, lo único que querrá será morir. Pero después, si es como él, terminará aceptándolo, incluso amándolo, el dolor. Volvemos al pasado. Waylon y Bruce continúan forcejeando. Bruce le lanza una advertencia, que no lo obligue a hacerle daño. Waylon responde con firmeza. Le dice que puede intentarlo, pero que si se marcha ahora, no será mejor que marches. Bruce pregunta con molestia qué demonios se supone que significa eso. La respuesta no tarda en llegar. Significa que es un maldito cobarde, y que Batman también lo es. Sin aviso, la situación se descontrola. Bruce se arroja sobre Waylon, golpeándole en la espalda.
Volvemos al presente. Bruce, atrapado en la cápsula criogénica, comienza a perderse dentro del dolor. Sus ojos brillan en rojo mientras el líquido lo rodea, congelando cada fibra de su cuerpo. Su rostro se tensa, los dientes apretados, los músculos crispados por una angustia sin nombre. Alrededor de su cabeza se manifiestan visiones, recuerdos, la silueta de Gotham, un murciélago, un revólver, Black Mask, él de niño. Cada célula de su cuerpo grita, ya no queda espacio para nada más. No hay otro sentimiento, ningún otro pensamiento que no sea este. Él es solo eso ahora, solo agonía. Volvemos al pasado. Waylon se pone de pie. Bruce le grita con rabia por haberlo llamado cobarde. Waylon se lo vuelve a decir. Uzi les contó cómo se lanzó contra Black Mask, abordando ese barco, sin forma de salir de él. Bruce le pregunta, ¿y qué con eso?, mientras lo golpea con su brazo enyesado, pero Waylon lo esquiva y contraataca con un derechazo en el abdomen, mientras le dice que eso fue una misión suicida, justo como la que está a punto de cometer. La pelea culmina con una patada brutal que derriba a Bruce y lo hace estrellarse contra la nieve. Volvemos al presente. El tanque sigue llenándose. El líquido se vuelve más frío. La voz interna de Bruce lucha por no desaparecer. Sigue resistiendo, pero el tiempo se le agota. Su mano tiembla, pero aún tiene una oportunidad. Dentro de su soporte para el brazo lleva escondida un arma. Tiene que conseguir dispararla para escapar de ahí. Mientras se esfuerza, recuerdos fragmentados lo atraviesan. Durante su enfrentamiento en la calle, Waylon mencionó a Matches. Él nunca pudo superar ese día en el zoológico. Se había caído y el padre de Bruce regresó a rescatarlo y llevarlo dentro, con los demás. Todos saben por qué su padre se quedó fuera, pero Matches se echaba la culpa. De la misma manera que Bruce se la echaba a él mismo por haber ganado el premio que los llevó a todos ese día al zoológico. Waylon le cuenta que eso consumió a Matches, hasta que acabó con él. Y mirando a Bruce en el suelo, le pregunta si acaso él también está acabado. Luego le da la mano para ayudarlo a levantarse. En el presente, Bruce siente cómo todo le quema, cómo se congela. Consigue disparar un par de veces, haciendo que el vidrio de la cápsula se agriete, pero solo le queda un disparo. En otra parte, vemos a Víctor conversando con alguien de manera remota. Esta persona le pregunta cómo lo consiguió. Víctor se lo explica. Empleó una bacteria extinta hace cientos de miles de años, indetectable, y su nevada. Los marcadores están en los cristales de los copos de nieve. Cualquier persona cuya piel haya sido tocada por esa nieve ya debería estar completamente disponible para ellos. La otra persona le responde que los datos aún se están cargando, pero que está accediendo a más del 92% de la población de la ciudad. Y confirma que tienen perfiles genéticos coherentes. Felicita a Víctor por el trabajo bien hecho. Luego le pregunta si hubo algún problema con el asunto de Malone, o sea, de Matches. Víctor sonríe con desdén, respondiendo que no. Nadie que valga la pena mencionar. Malone era un don nadie, y no espera que venga nadie más. Pero en eso, se ve interrumpido por alguien que derriba la puerta con una patada. Es Batman. Con la furia contenida en cada músculo, se aparece delante de él. Víctor, sorprendido, apenas alcanza a reaccionar. Se burla, nervioso, preguntándole qué demonios está haciendo allí. Batman no pierde tiempo. Habla con calma. Le dice que escuchó que a él le gusta el dolor. Y sin dudar, activa un dispositivo. Una pequeña vara cilíndrica en su mano se enciende. Una hoja de energía arde, lista para ser usada. El combate comienza. El enemigo se mueve con rapidez. Por el contrario, la temperatura corporal de Batman aún no alcanza los 36 grados centígrados. Sigue hipotérmico. Su sangre se siente como una papilla helada. Víctor es demasiado rápido para él ahora mismo,
murmura su voz interna, reconociendo la desventaja. Pero también se responde: entonces, ralentízalo. Batman hunde la hoja incandescente en el rostro de su oponente. El grito de dolor es inmediato. A pesar del daño, él se resiste. Su cuerpo es fuerte. El hielo ha penetrado profundamente en su estructura muscular. Lo ha vuelto pétreo, fibroso, endurecido. Por el contrario, Batman está temblando. Aún intenta disimularlo. El frío no ha soltado su agarre. Así que hay que debilitarlo. Esa es la estrategia. Apunta a las zonas claves. Busca los haces nerviosos. Batman ataca de nuevo, esta vez usando su capa. Pero Víctor salta por los aires, esquivando el ataque. Sus manos se adhieren al techo y las paredes, poniendo distancia entre ambos. Batman no lo pierde de vista. En su mente resuena una orden clara: mantener la presión, no dejar que tome el control. Pero no puede terminar el pensamiento, ya que Víctor desciende sobre él, lo coge por el rostro y lo estrella contra una pared con una fuerza devastadora. El muro estalla en 1000 pedazos. Batman cae sentado entre los escombros, adolorido. Ha recibido un golpe directo en el manguito rotador. Al respirar, siente 2 costillas quebrarse aún más. Recuerda la pelea contra Waylon, cuando éste le extendió la mano para ayudarlo a que se levante, mientras le decía que eso aún no había terminado. Desde el suelo, Batman le pregunta a Víctor si eso es todo lo que tiene. Víctor sonríe, colgando de cabeza. Se burla. Le dice que parece que a él también le gusta el dolor. Cerca de allí, las cápsulas criogénicas siguen de pie. Figuras humanas congeladas permanecen en su interior. El villano se acerca al panel de control y le dice a Batman que está en buena compañía, mientras presiona un botón. Los cuerpos dentro de las cápsulas criogénicas se activan. Ojos rojos, fijos, sin expresión. Batman recuerda cómo Waylon le hizo una pregunta inesperada. Necesitaba saber algo. ¿Quieres morir? Bruce no entendía lo que le estaba preguntando, así que Waylon se lo repitió. Has oído bien, Bruce. ¿Quieres morir? Las palabras de Waylon retumban en su mente, mientras su mirada se fija en la puerta que tiene enfrente. Del otro lado, los seres descongelados empiezan a agruparse y trepar por las paredes, al mismo estilo de Gollum. Un crujido interrumpe su pensamiento. Batman escucha algo, un sonido arrastrado, arañando la oscuridad. Fries les habla. Les dice que él ha venido a salvarlos. Y antes de que pueda entender qué está sucediendo, ellos ya están sobre él. Lo que ocurre a continuación es una descarga brutal. Batman los golpea, partiendo sus cráneos de un solo impacto. Pero ellos no se detienen. Saltan sobre él, arañándolo, desgarrándolo. Aunque se deshacen con el más mínimo contacto, Batman los siente desmoronarse entre sus dedos. Los cuerpos siguen llegando, más y más, como si quisieran que él los destruya. En el pasado, ya con los ánimos más calmados, Waylon enciende una cerilla y le dice a Bruce que su padre no se convirtió en héroe por su muerte, fue por su vida. La cerilla cae al suelo, el fuego se enciende, y mientras vemos los rostros de los 5 amigos, escuchamos a Waylon culminar su frase. Esa es la parte difícil. Frente a un mural en honor a Matches, los 5 amigos se congregan. Waylon explica que lo importante es resistir, no dejar que el dolor te destruya, porque eso es lo que hacen ahí, en Crime Alley, sobreviven. Y por eso, Batman también debe ser uno de ellos, un sobreviviente. En el presente, Batman se ve superado por los esbirros de Mr. Freeze. Él observa todo y parece estar divirtiéndose. Hasta le da ánimos para que no se rinda, recordándole que él está ahí, a su alcance. Pero Bruce solo puede recordar la conversación con Waylon. Él le preguntó de nuevo, ¿quieres morir? Y Bruce respondió,
Apenas un susurro al principio. No. Pero eso no convenció a Waylon, quien se lo preguntó de nuevo, esta vez gritando: ¿Quieres morir? Y esta vez, Bruce gritó con toda su fuerza: ¡No! Waylon, al escuchar eso, solo mencionó 2 palabras: entonces, vive. Y con ese pensamiento, con ese grito transformado en decisión, Batman se arroja a través del agujero en la pared, escapando de Víctor y su ejército de cadáveres congelados. El cuerpo de Batman sale disparado desde el edificio, rebota una y otra vez contra la pared, hasta que finalmente extiende los ganchos de su capa, consiguiendo así frenar su caída, y se queda suspendido en el aire. Sin perder tiempo, llama por teléfono a Waylon, aunque lo coge la contestadora. Así que le deja un mensaje: escucha, hay algo allí afuera, algo en la nieve, algo malo. Llama a los demás, yo los pondré al tanto. Pero, güey, tenías razón, solo quería darte las gracias. Nos movemos al Crocs Gym, al gimnasio de Waylon. Él regresa de hacer compras del supermercado y está a punto de abrir la puerta cuando es interceptado por unos hombres. Uno le cubre el rostro con un trapo y lo deja inconsciente de inmediato. Waylon cae al suelo, inmóvil. Uno de los hombres saca una jeringa y le extrae una muestra de sangre. Luego, revisa los datos en un dispositivo portátil. El resultado lo deja satisfecho. Es un espécimen perfecto, afirma. Y luego agrega: llévenlo a Arkham. La escena final muestra la bolsa caída en el suelo. Y una advertencia al pie de página nos dice: en el próximo número, veremos a Bane. No me digan que Absolute Bane es Waylon. La historia comienza en un hotel del territorio neutral de Allegab, en Vialia, donde se lleva a cabo una reunión histórica. 2 líderes conversan en privado. Ambos recuerdan sus pérdidas familiares en guerras pasadas, pero afirman que ha llegado el momento de poner fin al conflicto entre Karnak y Kurak y darle la bienvenida a un futuro de cooperación, en el que nacionalizarán el oleoducto y la mina de sílice, buscando sanar sus tierras y establecer la paz. Como comentario, en el universo principal de DC, Vialia es el lugar donde se descubrió el escarabajo de Blue Beetle y el país de origen de Queen Bee. Kahndaq, por su parte, es el país de origen de Black Adam. Ambos hombres se estrechan las manos, declarando que ese será su legado, el fin de un siglo de guerra. Pero antes de que puedan anunciarlo, se encuentran con alguien que les dice: «Hola, perdonen la interrupción, caballeros. Debo admitir que me sentí genuinamente emocionado cuando escuché rumores sobre estas conversaciones de paz. Por eso me destrozó enterarme de que fracasaron cuando uno de ustedes traicionó al otro en esta misma sala, lo mató y volvió a lanzar a sus países a la guerra». Y luego de mirar a ambos, agrega: «¿Cuál de ustedes será?». El hombre del bigote intenta resistirse, diciéndole al intruso que no puede amenazarlos, que lo que tienen es más grande que... Pero se ve interrumpido por el otro hombre, Omar, que responde que él lo hará. Sin mediar más palabras, la criatura toma al militar por la cara y lo levanta en el aire. Este apenas puede emitir un grito ahogado antes de que el atacante le aplaste el cráneo con la mano. Luego, la criatura se dirige a Omar y, mientras lo coge del cuello, le dice: «Hoy más tarde darás un discurso declarando una escalada de operaciones. Ahora bien, mis empleadores, ellos saben que esto podría ser difícil de aceptar para tu pueblo, pero ellos realmente creen en tus habilidades de liderazgo, Omar. Y yo también. Después de todo, como estudiantes de historia, tú y yo sabemos que no hay un legado real en los tratados. De hecho, una de mis citas favoritas viene de un antiguo rey de este valle, Sargón, del Imperio Acadio, siglo XIII a.C. La paz, dijo, es el bonito dibujo que hacemos sobre las estrellas que siempre están en guerra. Hermoso, ¿no te parece? Luego lo baja y saca un teléfono móvil de su chaqueta, el cual está sonando, y le dice:
Siéntete libre de usar eso para tu discurso de hoy. Discúlpame, tengo que atender esto. Alguien le dice algo por teléfono. Luego de escucharlo, el asesino responde: Gotham City, voy en camino. Luego vemos imágenes de Batman por toda la ciudad, causando el caos, mientras escuchamos a Alfred, quien nos cuenta lo que ha pasado. Se suponía que debía mantenerse al margen, pero al regresar de mi viaje al Sears Vauxhall, lo encuentro actuando como un hombre poseído. Su amigo Waylon Jones ha estado desaparecido por 2 semanas, y en ese tiempo, Batman ha estado librando una guerra constante contra el bajo mundo de Gotham. Quiero decirle que se detenga, pero sé que sería inútil. Lo que queda de los Maroni, los Falconi, nadie se salva. Anoche derribó a tantos de los suyos que el hospital literalmente se quedó sin ambulancias. En ese punto, empezaron a usar autos de transporte compartido, hasta que también se quedaron sin esos. Incluso hubo una historia sobre un paramédico que llevó heridos a emergencias en un triciclo. Y vemos una imagen de este técnico de nombre Dick Grayson, que asumo que es Dick Grayson, el primer Robin en el universo principal de DC, que exclama: ¡Maldito Batman! La noche pasada, finalmente le pregunté: Chico, ¿qué vas a hacer cuando te quedes sin enemigos? Nos movemos a otro lugar, donde vemos a Bárbara Gordon preparándose algo de comer, mientras habla con su padre por teléfono. Le informa que Harvey dice que las medidas de emergencia son temporales, aunque cada día el cuerpo de policía incorpora más unidades blindadas. Luego se despide, diciéndole que tiene que cenar antes de su segundo turno. Entonces, una voz la llama. Ella desenfunda su arma y se aproxima con precaución. Al entrar en una habitación, encuentra una máscara de Batman sobre la mesa, que le dice: «Necesito tu ayuda». Nos movemos al zoológico de Gotham. Vemos a Bárbara, que ha llegado hasta el lugar para encontrarse con Batman. Luego de estacionar su patrulla, pregunta por él. Batman aparece de entre las sombras. Bárbara le dice que le ha traído lo que le pidió, pero Batman la interrumpe y le pregunta dónde está. Antes de responder, ella quiere saber por qué. Batman responde que es porque el desaparecido es su amigo. Bárbara responde que eso ya lo suponía, pero lo que quiere saber es por qué la eligió a ella. Batman le dice que ha visto su desempeño. Ella es una buena oficial y le pide que le diga quién se lo llevó. Bárbara responde con un giro inesperado. Aparentemente, fuimos nosotros, y le entrega el expediente. Luego escuchamos una voz que pregunta: ¿Se lo llevaron? ¿A dónde? La escena se traslada a un lugar cerrado. Alfred, Bruce, Eddie, Harvey y Ozzy discuten sobre la situación de Waylon. Ozzy grita, preguntando por qué lo habrían enviado a Arkham. Bruce responde que, según los archivos, fue detenido por romper el confinamiento de la ciudad, pero eso no tiene sentido. Además, la municipalidad de Gotham ya ha expropiado su propiedad. Eddie pregunta por qué harían eso. Alfred les da la respuesta: tal vez no planean que regrese. Ozzy le pregunta a Alfred quién es él y qué hace ahí. Bruce aclara que está allí para ayudar. Alfred les cuenta lo que sabe sobre esos ARCs, esas arcas. Existen al menos 2 en el mundo. Supuestamente son sitios secretos, pero hay rumores de actividades abominables dentro. Bruce recuerda que Fries dijo que la Nevada estaba preparando la ciudad, marcando personas. Lo que sea que esté ocurriendo allí, necesitan sacarlo de inmediato. Eddie se pregunta cómo fue que todo eso se desarrolló tan rápido, si Arkham se comenzó a construir hace apenas unos meses. Bruce le dice que no es así, y Harvey lo corrobora mientras abre un maletín. Lo que sea que esté ocurriendo, lleva mucho tiempo en preparación. Harvey saca una foto y unos documentos del maletín, y Bruce continúa con la explicación. En el siglo XIX, había algún tipo de hospital en la isla. Cuando el lugar se incendió en los años 30, JK Industries compró el terreno. Registros privados muestran que han estado trabajando en el lugar desde entonces, excavando, trayendo materiales,
Lo que sea que sean estos ARCs, todo empieza y termina con este. Ahora, por lo que podemos decir, la nueva estructura todavía usa la mayoría de las tuberías y ventilación del hospital original. ¿Y eso qué significa?, pregunta Eddie. Bruce continúa. Lo que significa que creo tener una vía de entrada, pero necesitaré ayuda, Eddie. Algo que pueda bloquear ojos, cerraduras, alarmas. ¿Puedes preparar algo así? Eddie se siente insultado por la pregunta. Bruce continúa diciendo que, una vez logren rescatarlo, deberán mantenerlo a salvo. Harvey propone que una opción sería ponerlo bajo protección de testigos en Metrópolis. Pero Eddie se exaspera. Pregunta por qué mejor todos no se mudan a Metrópolis y critica el plan por parecer una locura. Ante la frustración general, Bruce rompe una mesa de un golpe mientras grita. Y todos querían que fuera honesto con ustedes. Querían estar en esto con Batman. Bueno, esto es Batman. Ozzy se le acerca y lo tranquiliza, cogiéndolo del hombro, mientras le dice: Tranquilo, hombre. Solo decía que esto está bien loco. No dije que no debamos hacerlo. Nos movemos al lugar de campaña de Gordon. En las noticias se informa que el alcalde Hill ha extendido el toque de queda indefinidamente. Además, se anuncia que el comisionado Bullock reforzará la fuerza policial de Gotham mediante asociaciones con agencias privadas de seguridad. Marta cuestiona qué significa exactamente eso de seguridad privada y le dice a Gordon que debería ir para allá, ya que él fue policía. Gordon le responde que ya perdieron la elección, que ya están vaciando la oficina de campaña y que incluso el espacio ya fue alquilado a un psíquico. Marta responde que entonces conseguirán otro lugar. Esa no es la ciudad que ellos conocen. Pero Gordon la interrumpe. Es su tiempo el que ha terminado. Ella estuvo allí para apoyarlo durante una década. Ahora él está listo para hacer lo mismo. Marta responde que no se postulará para alcalde. Gordon le contesta que ya lo sabe. Lo único que está diciendo es que ahora es su turno. Él la seguirá en lo que sea que haga. Y termina preguntándole: ¿qué sigue para Martha Wayne? Nos movemos al pasado. Bruce está en la cama junto a Selina, ambos cubiertos por fajos de billetes. Comparten un momento íntimo. Pero el instante se interrumpe por un golpe en la puerta. Alarmada, Selina se incorpora y le dice a Bruce que recoja el dinero y salga por la ventana trasera. Pero Bruce se acerca a la puerta y mirando por la mirilla se da cuenta de que es Waylon quien insiste en hablar con él. Selina, algo molesta, le grita a través de la puerta que existe una nueva forma de comunicarse con los dedos, algo llamado mensajes de texto. Pero Waylon irrumpe con entusiasmo. Dice que la noticia es demasiado grande para enviarla por mensaje. La consiguió. Consiguió la pelea. Él y Bruce se abrazan con fuerza. Bruce comenta que es fenomenal, mientras Selina observa desde la cama y exclama: «Verdaderamente fenomenal. ¡Qué alivio! O sea, es precisamente todo en lo que hemos estado pensando últimamente». ¿Qué pelea? Waylon explica que luchará por el título contra Vivo Vivowski, después de que su oponente original no diera el peso, y le pide a Bruce que sea su entrenador. Como comentario, Vivo es el ex luchador que ayudaba a entrenar a Black Mask y que fue asesinado por él en su yate en el número 3. Bruce se muestra escéptico. Señala que Waylon ya entrena con peleadores mejores que él. Quiere saber por qué acudiría a él. La respuesta es simple: porque es su mejor amigo. No hay otra razón. Finalmente, Bruce acepta. Declara que está en el Team Croc. Waylon lo celebra al instante, pero de pronto se da cuenta de lo que hay en la cama y pregunta si todo eso es dinero real. Volvemos con Batman, al presente. En un lugar oscuro, Batman se prepara para una operación acuática. Alfred le pregunta si está bien. Él apenas responde. Alfred le quiere decir algo, pero Batman le dice que se apure, ya que tiene que irse. Finalmente, Alfred le dice que no es nada y le desea suerte.
Batman agradece, se sumerge y activa sus comunicaciones para luego dirigirse a Arkham. Lo que pasa después nos lo cuenta Alfred. Se mueve rápido, zigzagueando por el laberinto de canales. En menos de una hora ya está dentro de la caverna principal. 30 minutos después está en el Pozo Viejo. Lo guió hacia arriba, más allá de las malas conexiones y los callejones sin salida. Más alto, hasta que está en la tubería principal, la garganta. Entonces entra, y por un momento me engaño creyendo que pienso como él, que esto va a funcionar, que podrá entrar y salir. Pero entonces se comunica. Batman le dice a Alfred que está cerca del punto de entrada, pero Alfred le advierte que aún está muy bajo, al menos a 100 metros del objetivo según los planos. Batman insiste, dice que ya puede ver las luces, y lo confirma, ha encontrado algo. Al mirar a través de una rejilla metálica, revela que lo ha descubierto. Alfred le pregunta qué es, qué está viendo, y Bruce le responde, el verdadero Arkham. Ahí vemos a Batman de cuclillas sobre una viga o algo así, en la profundidad de una gigantesca caverna subterránea. Ante él se extiende lo que parece ser una ciudad oculta, iluminada por líneas de energía azulada. Batman se mantiene inmóvil, contemplando en silencio la magnitud del descubrimiento. Mientras Batman realiza su descenso, vemos a Alfred observando una vieja fotografía y escuchamos sus pensamientos. Un repentino golpe de culpa me invade y le grito mientras desciende: «Bruce, Bruce, espera». Pero él no puede oírme. ¿Por qué no dijiste lo que realmente querías antes, viejo tonto, en lugar de solo buena suerte? ¿Y qué importa si no hubiera hecho diferencia alguna? Igual debiste advertirle. Debiste advertirle que, en Inglaterra, en el CIS, descubriste que tu peor temor era cierto, que todo lo que está ocurriendo aquí, en Gotham, forma parte de algo más grande, de algo terrible. Debiste hablar con él, porque tú ya estuviste en el mismo lugar donde él está ahora. Tú sabes cómo se siente. Creer que puedes salvarlos, a los que te importan, a tus hermanos de armas, solo para descubrir que no puedes. Verlos convertirse en extraños, en enemigos. Incluso ahora, recuerdas cómo era tener esa fe, creer que la lucha era una serie de batallas, campañas de estrategia o geografía, algo cuantificable, porque aún no entiendes que ya has cruzado el umbral, que esta no es una guerra más, sino la guerra, la que está detrás de todas las otras, la que no tiene reglas, la que nunca termina, tan antigua como la piedra y tan reciente como la sangre de un recién nacido. Debiste hablar con él, porque recuerdas exactamente cómo se siente esa primera vez, cuando por fin la ves, cuando de pronto entiendes contra qué te estás enfrentando. Mientras Alfred ve los diseños de Absolute Bane y las modificaciones que se realizaron en él, al parecer, alguien cercano a él, escuchamos a Batman preguntarle: «Pennyworth, ¿estás ahí?». Pero no recibe respuesta, así que avanza por el pasillo en penumbras, mientras continúa intentando comunicarse con Alfred. Le dice que no entiende lo que está viendo. Frente a él se encuentra una figura espeluznante, un esqueleto humano colgado con extremidades extendidas como alas de pájaro o murciélago y dientes como colmillos. Alfred no puede responderle, pero su mente no deja de pensar. Ese momento en el que miras y eso te devuelve la mirada, como encontrarte cara a cara con alguna bestia ancestral que ha estado arrastrándose a través del tiempo. Un dios, tal vez el único dios. Batman vuelve a preguntar por Alfred, pero no hay respuesta. Por primera vez, escucho miedo en su voz. No estoy ahí. Nadie está ahí contigo en este momento. Estás solo, tú y el monstruo. Ahí vemos cómo, delante de Batman, aparece Bane.
Desde las sombras, la criatura saluda a Batman. Sin previo aviso, lo lanza violentamente al suelo con una patada. Luego, lo invita a levantarse y le dice que puede atacarlo. Batman se reincorpora y ataca con rapidez, lanzando proyectiles que se clavan en el pecho de su adversario y le penetran la carne, pero no detienen al monstruo. Bane, como burlándose, le indica que puede continuar. Batman ruge de rabia y lanza un golpe directo con toda su fuerza. Bane bloquea su ataque con facilidad, reconociendo la técnica que ha usado. Muay Thai. Genial. Y luego, con un golpe de sus dedos, incapacita el brazo agresor. Luego le dice: no pasa nada, concéntrate, tienes otro brazo. Batman se lanza contra él con su brazo derecho, pero Bane ni siquiera tiene que bloquear. Con sus dedos, lo golpea en el codo, incapacitándolo, mientras le dice: Sun Tukan, inteligente maniobra. Y lo golpea fuertemente en el abdomen, derribándolo. Luego le dice: mírame. Hey, aquí arriba. Todo está bien. Aún tienes tus piernas. Batman lo maldice y se lanza otra vez al ataque con la pierna derecha, pero, nuevamente, Bane lo incapacita con un golpe preciso, mientras le dice: Sabbath, impresionante. Y lo golpea en el rostro con el puño izquierdo. Como comentario, Muay Thai es un arte marcial de Tailandia que utiliza puños, codos, rodillas y piernas. Sun Tukan es el estilo de pelea callejera de Filipinas y Sabbath es un arte marcial francés que combina boxeo con patadas. El hecho de que Bane haya reconocido qué estilo usa Batman con un solo golpe refleja lo mucho que sabe sobre artes marciales. Batman, jadeando y hecho un desastre, le pregunta si eso es todo lo que tiene para ofrecer, y que solo necesita una pierna para derrotarlo, acusándolo de haberse inyectado alguna sustancia. Pero Bane responde con calma. Aclara que aún no ha usado nada de su sustancia, pero si Batman quiere ver de qué se trata, está dispuesto a mostrárselo. Un fluido oscuro y viscoso comienza a recorrer los tubos que rodean su cuerpo, introduciéndose en los músculos del monstruo. Lo que sigue es una grotesca transformación. La carne se hincha, los tejidos se deforman y su estructura misma se transforma, envuelto en una mutación orgánica descontrolada. Batman observa en silencio y, finalmente, formula la pregunta inevitable: ¿qué eres tú? Bane, en su forma colosal, lo coge por el cuello con una sola mano y lo levanta en el aire. Mínimo medirá 4 metros. Y mientras avanza por la sala donde está el esqueleto del ser que podría ser Absolute Man-Bat, le da la respuesta: llámame Bane. Bienvenido a tu nuevo hogar. Ahora te pondré listo para que empiece la cirugía. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en junio. Marta conversa con Gordon. Él intenta calmarla, diciendo que solo han pasado unos días, pero ella responde que conoce a su hijo y que algo no está bien. Lo siente con claridad. En otro lugar, una doctora comienza a grabar un informe médico sobre el sujeto de prueba número 27. Varón sedado, presentado con una estatura de 2 metros 5 centímetros y 191 kilos de peso. 6 miembros del personal fueron requeridos para trasladarlo. Se reportó una lesión de espalda. La remoción de su disfraz activó una serie de trampas caseras, resultando en múltiples heridas. Una vez completamente despojado, los escaneos mostraron más contrabando escondido por todo su cuerpo. Tras múltiples cirugías, el personal ahora confía en que todos los objetos han sido extraídos. Los objetos confiscados incluyen granadas de gas lacrimógeno, proyectiles ácidos, balas explosivas, cápsulas sedantes, cápsulas alucinógenas, un kit completo de ganzúas, dardos cerbatana, cuchillas para dedos, nudillos con cuchillas, cuchillas para pies, dagas ocultas, dagas francesas, varios shuriken arrojadizos y un gran garrote de guerra con púas, plegable. El sujeto permanece bajo fuerte sedación. Todos los datos sugieren que permanecerá incapacitado por al menos 48 horas.
Fin del registro médico. Bruce despierta y, a pesar de la sedación, comienza a moverse con esfuerzo. Gatea sobre el suelo, completamente desnudo. Su cuerpo aún muestra vendajes y cicatrices, pero su mirada se mantiene firme y decidida. Introduce los dedos en su boca y saca de entre sus dientes un objeto diminuto y curvado, una hoja afilada escondida en las encías. La toma con firmeza y se acerca a una puerta metálica. Finalmente, abre la puerta, mientras se adentra en la oscuridad del siguiente sector. Bruce avanza por un pasillo oscuro, apenas iluminado por la luz que deja atrás. De pronto, la puerta se cierra. Cruza por un área marcada con señales de experimentación y se detiene al llegar a una que dice Experimento Hellfern. Mientras avanza, la doctora reanuda su informe médico. El sujeto ha escapado de su entorno y actualmente está prófugo. Los registros visuales iniciales lo ubicaron en el complejo suroeste. Las búsquedas actuales lo sitúan en el área de transmutación y plasticidad, posiblemente en camino hacia el bioma Clay. Bruce camina por una superficie cubierta de materia orgánica, con manos que salen del suelo e intentan atraparlo. Va descalzo, pero no se detiene. En eso, escucha una voz debajo de él. Cuando baja la mirada, ve que la voz sale de un rostro que está pisando, el que le dice: me duele demasiado. Bruce intenta ignorarlo, pero varias manos lo cogen por la espalda. Cuando intenta zafarse, es sorprendido nuevamente por una conocida voz que le dice: «Hola de nuevo». Bruce ve que delante de él está nuevamente Bane, quien lo golpea en el rostro, noqueándolo y dejándolo a merced de las manos que salen del suelo. La doctora continúa con su informe. El sujeto 27 ha sido capturado por el Prime. Necesitará tiempo en la enfermería antes de ser devuelto a su entorno. Fin del registro médico. Y vemos a Bane pidiéndole, por favor, que lo siga intentando. Nos movemos al pasado. Vemos varios recuerdos de Bruce entrenando con Waylon. También recuerdos de ellos y sus amigos viendo una pelea de box, en preparación a su combate con Vivo. Waylon está muy emocionado por su pelea con Vivo, y aunque todos están preocupados por él, intentan darle ánimos, cada uno a su manera. Nos movemos a julio. Marta se encuentra en la oficina de Harvey. Le suplica ayuda, señalando que ha pasado más de un mes sin noticias de Bruce. Harvey intenta tranquilizarla, asegurándole que están haciendo todo lo posible, pero Marta solo quiere saber dónde está su hijo. Mientras tanto, Bruce reaparece en su celda, visiblemente demacrado. La doctora empieza con su registro. Informe sobre el sujeto 27 al día 45. Durante un corto periodo, tras recuperarse del encuentro con el Prime, se mantuvo combativo, activo, limpiando excrementos del suelo y, en general, cuidando su entorno. Sin embargo, para el día 20, como los sujetos 4, 6, 10, 11 y 21 antes que él, pareció aceptar su situación, volviéndose dócil y luego apático. Para el día 30, se negó a comer, por lo que se le insertó una sonda de alimentación en el estómago. Desde entonces, apenas se ha movido, incluso cuando el personal entra a limpiar la celda. Es el diagnóstico del personal, por lo tanto, que el sujeto 27 ha caído en una sumisión total. Fin del registro médico. Pero luego de que Bruce se enfrenta al personal, decide reiniciar su registro. Actualización. El diagnóstico del personal pudo haber sido prematuro. Ahora parece probable que la docilidad del sujeto 27 haya sido solo un acto, una actuación para poder preparar otra agresión. Los datos sugieren que se extrajo varios de sus propios dientes, una mezcla de incisivos y premolares, para usarlos en combate físico. El sujeto también logró ajustar su sonda de alimentación para acceder a su propio ácido estomacal. Y quizá lo más impresionante fue lo que hizo con su letrina. Después de recolectar una gran cantidad de guano y orinar sobre él durante semanas, el sujeto 27
logró crear un compuesto altamente inflamable, similar a la pólvora, que luego usó para hacer explotar la pared de su celda y escapar una vez más. En medio del caos, Bruce vuelve a escapar, corriendo por los pasillos de la instalación. Atraviesa nuevamente zonas oscuras, manteniéndose fuera del alcance del personal. Grita con fuerza, retando a sus captores, mientras sigue avanzando. La doctora añade a su registro: aunque los sensores lo detectaron avanzando hacia el norte, por el Strange Corridor, el corredor Strange, con rapidez arrojó más explosivos para cubrir su rastro y desapareció de todos los escaneos. Actualmente se encuentra prófugo, otra vez. Bruce continúa su huida y llega a un lugar cubierto por una especie de membrana orgánica. Se acerca con cautela, gritando para comprobar si hay alguien más. La respuesta no tarda en llegar. La pared parece estar viva, con rostros fusionados, y lo jala hacia adentro. Una vez ahí, ve varias figuras que se le acercan. Una de ellas le grita: ¡salir! The Green, el verde, quiere salir. Déjanos salir. Y le introduce la lengua por la boca. Justo en ese momento aparece Bane, quien se deshace de la criatura, saludando a Bruce y luego golpeándolo repetidamente, mientras continúa rogándole que no se rinda. Mientras tanto, la doctora agrega a su registro: el sujeto 27 fue capturado por el Prime. Necesitará atención médica antes de ser devuelto a su entorno. Fin del registro médico. Volvemos al pasado. Selina le dice a Bruce que es hora de levantarse, que ya deben irse, mientras sostiene una pistola en la mano. Bruce, sin levantarse del sofá, responde que no puede. Ella insiste, recordándole la operación. El objetivo es un edificio importante, sin vigilancia activa, con un baño que, según ella, vale más que todo el lugar. A pesar de todo, Bruce se niega, ya que tiene que ver más peleas de vivo, pero Selina lo interrumpe y le dice que tiene que decirle la verdad a Waylon. Bruce responde que no puede decirle que no tiene oportunidad, porque eso lo destrozaría, y agrega que es su mejor amigo. Pero Selina le responde que alentarlo en algo que lo llevará a la tumba no es amistad. Necesita decirle la verdad, aunque eso será después de completar la misión que tienen entre manos. Nos movemos a agosto. Marta continúa buscando a su hijo, repartiendo volantes con su imagen, pero se lamenta de haber escogido una foto que no muestra bien sus ojos, sus grandes y hermosos ojos azules. En otro lugar, vemos el cuerpo de Bruce sobre el suelo. La doctora inicia su registro. Día 91. El sujeto 27 sigue mostrando una resistencia notable. Después de 2 semanas de cirugías, logró sobrevivir al ciclo completo, a diferencia de los 26 sujetos anteriores. Aunque hubo varios momentos en los que el personal creyó que no lo lograría, especialmente durante la craniotomía y posterior inserción del implante cerebral, el 27 se recuperó continuamente. Al momento de este informe, las suturas e injertos siguen firmes. Sus signos vitales son estables. El cuerpo del 27 está listo. Solo falta que se rinda en espíritu. El entusiasmo entre el personal es evidente. Creen que ha sido quebrado. El Prime es más juicioso, al igual que yo. Él sugirió que probáramos al 27 una vez más. Y vemos su traje de Batman colgando del techo. Bruce le da la espalda al traje mientras grita: «Solo déjame en paz. Dije que me dejes en paz. Detente, ya se acabó. ¿No lo entiendes? Aquí no hay forma de ganar». El traje de Batman se mantiene en silencio, colgando de una cadena, como si estuviera vivo, y observándolo. Finalmente, Bruce se pone su traje de Batman e irrumpe con fuerza a través de una pared, decidido a escapar, portando su hacha en una mano, mientras su puño se cierra con firmeza, preparado para lo que venga. Recorre el mismo camino, pero esta vez el lugar al que llega es el nivel 246, que tiene escrito: Langstrom Experiment. Experimento Langstrom.
Como comentario, en el universo principal de DC, Kit Langstrom era un zoólogo especializado en biología de murciélagos que desarrolló un suero experimental, transformándose en una criatura mitad hombre, mitad murciélago, Man-Bat. Y mientras el personal observa a través de una ventana, vemos como Batman se encuentra con varios de estos seres metamorfoseados, y uno de ellos le dice: ¡ayúdanos! Mientras se nos presenta otro recuerdo de Bruce con Waylon, en medio de su pelea contra Vivo, preguntándole si cree que no podrá ganar, vemos a Batman diciéndole a los seres mutados: no sé cómo hacerlo. A lo que otra de las criaturas, al parecer un experimento fallido, le suplica: entonces, haz que se detenga. Y como era de esperarse, Bane aparece otra vez, golpeándolo fuertemente, mientras le dice: ahí estás. Sabía que aún tenías más dentro de ti. Somos más parecidos de lo que crees, amigo. Estoy intentando ahorrarte el dolor por el que yo pasé. Mientras continúa golpeándolo, agrega: ahora se necesitará más dolor, pero al final me lo agradecerás. Lo prometo. La doctora, quien está observándolo todo, agrega a su registro: el sujeto 27 ha sido capturado por el Prime. Se requerirá un largo periodo en la enfermería antes de ser devuelto a su entorno. Finalmente, Bane concluye: perdona mi traducción tosca, pero hay una frase que me parece útil. No son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven a esta guerra llamada vida, sino los más adaptables a los CAM. Pero se detiene al ver que Batman, al caer, rompió el vidrio de una de las áreas de experimentación y parece que el sujeto de prueba ha escapado. Y la confirmación llega cuando este ser se abalanza sobre Bane, un monstruo de color verde, con cola y escamas, que lo ataca con furia, lanzando a Bane por los aires y estrellándolo contra el suelo. Los científicos entran en pánico al ver lo que ha sucedido e intentan escapar, pero son interceptados por el monstruo verde, quien abre su enorme boca, mostrándole los dientes, y luego la cierra sobre ellos. Todo hace indicar que este es el Absolute Killer Croc, mientras todo se tiñe de rojo. Batman se acerca con cautela mientras lo observa y se dirige a él, diciéndole: ¿Waylon? La criatura se gira lentamente, mostrando sus colmillos aún cubiertos de restos. Luego se le acerca, pero no lo ataca. Bruce lo mira con pena, pero sin miedo, y le dice: Wayne, soy yo, Bruce. En respuesta, Killer Croc lo coge por el cuello, mientras que vemos un recuerdo en donde Bruce le responde a Waylon la pregunta que le hizo. Por supuesto que creo que puedes ganar. Eres Waylon Croc Jones. Ahora, volvamos al cuadrilátero. Parece que Waylon reconoció a su amigo, ya que después del tenso encuentro, vemos a Batman montado sobre Killer Croc. Ambos se preparan para avanzar, con la misión de encontrar la manera de escapar del lugar. Un poco más allá, Bane se recupera y termina lo que estaba diciendo antes de que Killer Croc lo interrumpa. Como decía, no son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven esta guerra llamada vida, sino los más adaptables al cambio. Lo dijo Xenofonte en Corinto, Atenas, en el 400 a.C. Es hora de que tú cambies, hombrecito. Mientras huyen, Batman le responde: métetelo por donde te quepa. Lo dijo Batman en el ahora mismo. Killer Croc lanza un rugido y se lanza a toda velocidad lejos de ahí. Al parecer, ambos consiguen escapar. Luego vemos a la doctora, quien se acerca y agrega su registro. El sujeto 27 sigue superando las expectativas, tal como el Prime y yo lo predijimos. Él y la mutación 523 están huyendo hacia las alcantarillas. Fin del registro médico. Luego se le acerca a Bane y le pregunta: ¿emocionado por la fase final? Y Bane responde: muy emocionado,
doctora Arkham. Porque ahora sí, de verdad, voy a quebrarlo. A propósito, en el universo principal de DC, el Dr. Amadeus Arkham es el psiquiatra fundador del Arkham Asylum, el asilo Arkham, que terminó perdiendo la cordura y se convirtió en un paciente del mismo hospital que fundó, en honor a su madre, Elizabeth. Aún no sabemos si esta doctora Arkham se llama Elizabeth, pero este lugar, de hospital, no tiene nada. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en el océano. En un lugar remoto, alguien se desplaza en un yate a gran velocidad mientras escucha la voz de alguien que nos cuenta. Lo intenté. Casi lo logré. Íbamos en el batimóvil, cruzando la bahía hacia ese lugar terrible, y empecé a contarte sobre él. Pero cuando te volviste hacia mí, me quedé congelado, y en su lugar te deseé buena suerte. Buena suerte, como un viejo tonto, lo que se vio en Absolute Batman número 9. Aquí nos queda claro que quien está hablando es Alfred, quien continúa. La verdad es que tenía miedo, de solo mencionarlo, de hacer que se vuelva algo real, de invocarlo. Pero ahora está aquí, y viene por ti en este mismo momento. Donde quiera que estés, chico, lo siento. Esto es lo que debería haberte dicho esa noche. Es la historia de Bane, y de cómo te rompe la espalda. Esta es la tercera parte del arco llamado Abomination, Abominación, y vemos a un par de hombres observando una explosión en una isla cercana, mientras mujeres en bikini toman el sol y se relajan en la playa donde están. Alfred continúa contando una historia. Todo comienza en una isla llamada Santa Prisca. Un niño nace en medio de la lucha, pero siempre hay lucha aquí. La gente expulsó a los españoles, los franceses y los holandeses, pero la isla está llena de cosas que el mundo quiere. El padre del niño es un líder rebelde. Su grupo, Cielos Libres, ha estado luchando por la libertad de Santa Prisca por más de 100 años. Su abuelo lo dirigió, luego su padre, y ahora él. La bandera del grupo muestra el Royal Quetzal, el quetzal real, el ave nacional de Santa Prisca, una especie que no vive en cautiverio, elevándose hacia el cielo. Les pido disculpas a mis amigos de México y Centroamérica si me equivoco, pero parece que el quetzal real es un nombre descriptivo para el quetzal resplandeciente, que habita en los bosques nubosos de montaña de América Central, desde el sur de México hasta el oeste de Panamá, y es el ave nacional de Guatemala. Como comentario, en el universo principal de DC, Santa Prisca es una isla caribeña ficticia, conocida principalmente por albergar la prisión de Peñaduro, el lugar que creó a Bane. Continuamos con la narración de Alfred. Algún día, pronto, le dice el padre a su hijo, el quetzal volará libre. ¿Puedes verlo, hijo mío? Como su padre, el niño ama la isla con cada fibra de su ser. Así que cierra los ojos e intenta, pero no ve nada. Sí, padre, dice, lo veo. Una noche, el niño consume semillas de jojoba o yopo con la esperanza de ver la visión de su padre. Se queda mirando la bandera, pero en lugar del quetzal, ve un pájaro diferente, blanco, ardiente y con un cráneo en su interior, y despierta gritando. Pasan los años, el niño entrena, estudia y el grupo avanza bajo su mando. Un martes toman la capital, la mantienen 3 días. El momento ha llegado, dice el padre. Pero en el 4.º día llegan tropas extranjeras y la rebelión es aplastada. Los sobrevivientes de Cielos Libres son condenados a cadena perpetua en Peñaduro, una prisión infame frente a la costa de Santa Prisca. El niño y su padre están entre ellos. Pasa 1 año, luego 2. Aún así, el padre del niño mantiene la esperanza. Dice que la paz llegará, que nunca los quebrarán. Cada noche, la marea fría inunda las celdas hasta lo más alto,
obligando a los reclusos a luchar para respirar entre los cuerpos muertos que entran y salen. El niño aprende a dormir colgado del techo enrejado. Aprende a arrancar de su piel pulgas de arena, esas que se entierran bajo la piel de su huésped en la mañana. Come ratas para sobrevivir. Un día, entra de contrabando una computadora. Una imagen de un quetzal real aparece en la pantalla y el niño se horroriza al ver lo pequeño y débil que luce el ave. El quetzal volará, dice el padre. No nos romperemos. Pasan 3 años, 4. Algunos hombres se rompen, se vuelven contra el padre. El niño los enfrenta. Pasan 6 años, 7. Puedes verlo, dice su padre por la noche, colgado de los barrotes junto a él. El ave volando libre. Pasan 8 años, 9. El niño cierra los ojos y recuerda su propia ave, la que estaba hecha de fuego blanco, el cráneo en su espalda. Sí, padre, le responde. Nos movemos al presente. En medio de un patrullaje nocturno, un grupo de soldados informa que las calles están despejadas. Sin embargo, uno de ellos nota algo extraño en un callejón. Cuando se acerca para investigar, la silueta de una figura se deja ver entre las sombras. El soldado le advierte que nadie tiene permitido estar afuera, pero la respuesta llega con violencia. Una mano enorme lo atrapa por la cabeza y lo aplasta de inmediato. Los soldados caen uno tras otro, sorprendidos por la fuerza y rapidez de Bane, su atacante. Mientras las balas ruedan por el suelo tras ser disparadas sin éxito, Alfred continúa su relato. ¿Lo entiendes, muchacho? ¿Ves lo que es él? Iré más rápido, porque él está viniendo por ti. Puedes sentirlo, el suelo temblando bajo sus botas, el aire doblándose alrededor de sus dientes. Está casi aquí. Después de 11 años en Peñaduro, el niño, ahora hombre, y los demás luchadores ponen en marcha un plan. Con garrotes hechos con tripas secas de peces, con dagas hechas con colas de cucarachas marinas. Bajo el liderazgo del joven, hacen lo impensable y toman la prisión. Se rumorea que la isla ha cambiado de manos otra vez y que las condiciones han empeorado. Nuevas cosas son codiciadas de la isla, elementos de tierras raras en la roca. Los hombres asaltan la playa. Solo cuando han asegurado los botes se detienen a mirar hacia arriba. Ninguno había visto el cielo en más de una década. Al subir, el padre del muchacho le entrega algo. Una máscara hecha con la propia bandera. Tú eres el quetzal, hijo mío, le dice. Tú eres el ave de nuestra visión, de paz. Hoy es el día. Está llorando, aunque esconde sus lágrimas bajo la gorra. Sí, dice el muchacho. Y vemos a Bane ponerse por primera vez esa máscara negra con blanco que todos le conocemos. Al cruzar la bahía, todo lo que puede pensar es en la lucha que se avecina. Tiene múltiples estrategias para tomar la playa y luego la capital. Pero al acercarse a la orilla, el muchacho no ve tanques ni tropas. Solo un hombre vestido de blanco, de pie, bajo el sol. Este es el hombre que vimos en la segunda página, quien está junto al que parece ser su sirviente, y las mujeres tomando el sol. Bienvenido a casa, le dice, llamando al muchacho por su nombre. Tengo una oferta para ti. Desde la playa, el padre observa cómo su hijo conversa con este hombre extraño. Quizás es su sonrisa o la forma en que bromea con el muchacho, pero nunca ríe. Las mujeres con él también. El padre podría jurar que ve cosas, moviéndose en sus vientres. El padre está a punto de intervenir cuando el muchacho termina abruptamente la conversación. Sea lo que fuera que el hombre ofrecía, se acabó. Y con eso, el hombre de blanco sonríe, se toca el sombrero y se va. Está de más decir que este hombre de blanco es el Joker, el Guasón. Alfred continúa.
Una poderosa sensación de alivio invade al padre cuando el helicóptero del hombre se aleja, una sombra levantándose. El padre respira profundo. En este momento, solo quiere abrazar a su hijo. Nunca ha sentido un amor tan profundo. Y así lo hace. Y el muchacho lo abraza de vuelta. ¿Puedes verlo, padre?, dice el muchacho. ¿Tu sueño de paz? Lo veo, responde el padre. Lo veo en ti. Y luego, Bane le rompe la espalda con los brazos. Nos movemos a un tiempo un poco más cercano al presente, y Alfred nos cuenta más sobre Bane. Aquí es donde empiezan nuestros verdaderos registros de él. Un avión diplomático explota sobre Guangzhou. Un periodista es asesinado en Dubái. Piratas son masacrados en las rutas marítimas del Mar Rojo. Aquí es donde surge la figura conocida como Bane. Una forma que se forma. Una constelación dibujada entre asesinatos sin resolver. Un ave en forma de calavera, su cola hecha de dientes. Al parecer, todos estos asesinatos fueron orquestados por el Joker para incrementar su poderío y su riqueza. Alfred continúa. Nuestra información sugiere que el veneno que recorre sus venas es una mezcla de ácidos, proteínas, activadores de compuestos y citoquinas. Le da control total sobre sus propios músculos. Sus mismas células se doblan a su voluntad. Pero aún más asombroso es la forma en que mejora su mente. Antes había un límite en lo que podía aprender, pero ahora, de repente, puede almacenar libros, bibliotecas enteras en su cabeza. Conoce todos los métodos de lucha. Conoce cada arma. Conoce cada batalla, desde los tiempos antiguos hasta hoy. Desde las estrategias de los reyes guerreros sumerios hasta la doctrina algorítmica más actual. Y está aquí por ti, Bruce. Podría estar justo afuera de tu puerta, en este mismo momento. Y ahí vemos a Bane rompiendo el candado de seguridad de una puerta, mientras exclama: «Es hora, pequeñín». El enfrentamiento esperado finalmente ocurre. Entre los escombros que vuelan por el impacto, Batman se lanza con toda su fuerza contra Bane. La brutalidad de ambos se hace evidente desde el primer instante. Un choque de poder y resistencia que sacude el lugar. Bane, fortalecido por el veneno que recorre su cuerpo, lo recibe con una sonrisa desafiante. Sus palabras marcan el inicio de esta nueva batalla entre estos dos nuevos, viejos enemigos. Hola de nuevo. Y mientras Batman se le enfrenta, Alfred continúa contando. Te conozco lo suficiente, chico, como para entender que pelearás, que también tendrás un plan, uno muy bueno, así como los planes que trazaba él cuando era solo un niño en Santa Prisca. Un plan basado en tu conocimiento de este lugar, porque este es tu hogar, Gotham, del mismo modo en que la isla lo era de él. Así que, lucha. Batman recibe el primer golpe de Bane, cayendo entre los restos de vidrios y escombros. Mientras tanto, Alfred cuenta: «Eso es. Déjalo dar el primer golpe. Haz que se sienta confiado, arrogante incluso. Así avanzará hacia ese lugar, justo donde lo quieres. Ahora grita algo como que nunca tomará esta ciudad. Oh, bienvenido a Gotham, hijo de la reverenda, que te... algo así. Dale justo el tiempo suficiente para darse cuenta de lo que está pasando, de cómo lo venciste. Y detona todas las batibombas». Ahí vemos el resultado de la emboscada de Batman. Un sinnúmero de vehículos estallan alrededor de Bane. La explosión es brutal, pero Bane sigue de pie. Y Alfred lo sabe, ya que agrega: «Pero aún viene por ti». Y esta vez Bane golpea a Batman con más fuerza, derribándolo una vez más. Batman sangra por la boca, cansado, pero no se rinde, y le pregunta con dificultad si eso es todo lo que tiene. Pero esto también era una trampa, ya que cuando Bane se acerca, Batman se saca el hacha que lleva en el pecho y lo ataca con mayor vehemencia.
Bane bloquea el golpe con el brazo izquierdo y luego le quita el hacha de la mano, mientras Alfred dice: «No puedes ganar, chico. No hay plan de ataque que no haya estudiado, ninguna estrategia que no conozca. Pero más que eso, te conoce, porque él era tú, cuando era ese niño en Santa Prisca, luchando con todo su corazón, planeando, construyendo, trazando estrategias. ¿Para qué? ¿Por la paz? No más». Ahí vemos como Bane alza a Batman por el brazo y con la otra mano levanta el hacha sobre su cabeza. Y luego le corta el brazo derecho con ella. Mientras sostiene su brazo cercenado, Bane observa cómo Batman se arrastra por el suelo, intentando huir de él. Pero se le acerca por detrás y le grita: «¡Abre los ojos!», para luego utilizar el hacha para cortarle el otro brazo. Y entre toda esta masacre, Alfred comenta: «Él se ha convertido en el ave de su visión de hace mucho tiempo. No el Quetzal de su padre, sino la terrible cosa ardiente de aquella noche en la selva. El ave de cráneo blanco». Ahora, años después, finalmente lo entiende. Sabe lo que es ese ave. La criatura que aparece en casi todas las culturas a través del tiempo. El Bennu en el antiguo Egipto, el Fenghuang en China, el Firebird, el ave de fuego, el Conrul. Él es el Great Phoenix, el Gran Fénix, el fuego a través del cual los hombres son quemados y renacidos, la guerra. Bane es su mayor discípulo, un monumento a ella. ¿Por qué? ¿Qué es la guerra, sino nuestro llamado más alto? Cuando el hombre salió del barro hace 500.000 de años, rosadito y debilucho, en un mundo de garras y dientes, debió haber sido aniquilado al instante. ¿Qué lo salvó? Su capacidad de luchar, de conquistar. Demonios, toda la vida es una historia de guerra. Ahora mismo, las plantas se estrangulan entre sí por la luz del sol. Cada ser vivo está atrapado en un combate. Con Batman de rodillas en el piso, sangrando por donde antes tenía los brazos, Bane separa el hacha y se queda con la hoja. Luego la levanta con ambas manos y la utiliza para cortarle la cara, pero de manera vertical, de arriba para abajo, arrancándole la frente, la nariz, la boca y la quijada. Esta escena es brutal. Ver a Batman en el suelo, suplicando por su vida. No había sentido algo así desde el número en el que Black Mask estranguló a Vivo Vivoski después de romperle los brazos y las piernas. Mientras todo esto pasa, escuchamos a Alfred agregar: «Paz. La paz es la muerte. La guerra es vida». Pero Bane no se detiene ahí. Levanta nuevamente la hoja de hacha y le dice: «Te dije que abrieras los ojos». Luego la utiliza para seguir cortándole la cara una y otra vez. Y cuando ya no hay más cara que cortar, le golpea la cabeza con la hoja del hacha, una y otra vez, hasta que el hacha se rompe en dos sobre la cabeza de Batman. Y mientras vemos su cabeza completamente destrozada, con uno de sus ojos reposando en el suelo, Alfred agrega: «Así que mira hacia arriba, Bruce. ¿Qué ves? Porque no es un murciélago. Nunca lo fue». Luego vemos a Bane de nuevo en el yate, llevándolo de regreso a Arkham, quizá, y luego arrastrando el cuerpo de Batman por los pasillos, para arrojar lo que queda de él contra el suelo. Mientras tanto, Alfred comenta: «A veces trato de imaginar lo que el hombre de blanco le dijo a él en la playa ese día. El hombre que he estado persiguiendo todos estos años. El hombre hecho de historias. La primera apareció hace mucho tiempo, sobre un niño vestido de payaso, en un callejón de Gotham. El hombre que nunca ríe, que acecha al mundo. Dicen que le crecen dientes nuevos cada día, que tiene otro rostro. Casi puedo escuchar su tono. ¿Puedes hacerlo tú? Imagínalo, de pie frente a ti bajo el sol,
apuesto como un ángel, la mano extendida. Puedes seguir peleando así, le dice. Es tu elección. Quizá tomes la ciudad de nuevo, quizá tomes toda la isla. Quizá tu paz dure lo suficiente para que tengas un hijo, para que lo veas caminar en esta misma playa. Pero sabes, en tu corazón, como yo, que la guerra volverá por la isla otra vez. Pero hay otra manera. Cierra los ojos y mírala. Imagina Santa Prisca prosperando. Imagina escuelas con computadoras y tablets. Imagina carreteras, hospitales, empleos. Puedo hacerlo realidad con una sola llamada telefónica, hijo. Puedes verlo. Tu hogar, en paz, libre. Y finalmente, el muchacho pudo. Ahí vemos a la doctora Arkham preparando todo para intervenir a Batman, lo que había sido su misión desde el inicio. Y vemos lo poco que queda de Bruce. La pérdida de ambos brazos no es de preocupar. El que tenga otros huesos rotos, tampoco. Ni siquiera lo es el que tenga el cráneo completamente destrozado, porque su cerebro aún sigue operativo, así como su actividad neuronal, al menos por ahora. Así que la doctora Arkham empieza a transformarlo en algo diferente, mientras que Alfred nos cuenta. Por lo que sabemos, la mayoría de los sujetos mueren por el procedimiento. La operación los mata, o el mismo Venom, el veneno. Pero tú eres fuerte, como él. Es parte de su trabajo, traer sujetos que puedan convertir en guerreros a su imagen, que trabajen para el hombre de blanco y sus aliados. Sabemos de uno en Rusia al que llaman KGBist, la bestia KG. Otro en Medio Oriente, y uno que conozco demasiado bien, con nombre en clave, Deathstroke. Ninguno ha podido sobrevivir al procedimiento completo, como él lo hizo, pero cada uno fue transformado en algo nuevo. Tú, sin embargo, él se ve a sí mismo en ti. Piensa que podría ser el primero en lograrlo, digno de la máscara, el ave con el cráneo en la espalda. Dicen que el diablo golpea 3 veces, y esta es tu segunda oportunidad, chico. Imagínalo, te está diciendo él, Bruce. Imagina Gotham prosperando, una isla brillando intensamente. Nos movemos nuevamente a la isla de Santa Prisca. El sol brilla sobre un cielo completamente azul, y Alfred nos cuenta. De vez en cuando, Bane regresa a Santa Prisca para ver a su familia. La isla está prosperando. Ve cómo los niños caminan a la escuela sin miedo. Ve a hombres y mujeres viajando en bicicletas eléctricas al trabajo. Ve a estudiantes compartiendo y riendo en cafés, y a una pareja de ancianos caminando tomados de la mano, que sonríen al verlo pasar. Él tiene esposa e hijos, y ellos corren hacia él cada vez que vuelve a casa. Porque ellos lo saben. Aunque no comprendan del todo lo que es o lo que hace, saben que ha hecho florecer ese lugar. Y mientras vemos a Bane junto a su hijo, visitando la lápida de su padre, con el dibujo del ave blanca y ardiente que vio aquella primera vez, Alfred agrega su relato. Esta es la historia que debía haberte contado, chico, porque es la historia que ellos quieren para ti. Es lo que él ofrece, para que te conviertas en el héroe que Gotham necesita. Y mientras Alfred dice eso, vemos una imagen del nuevo Absolute Batman, quien ahora tiene brazos robóticos, lleva una ametralladora en uno de ellos, así como cuchillos y hasta lanzamisiles en el cuerpo. Y en la boca lleva incrustados unos cilindros que le suministran el Venom que, al igual que Bane, utiliza para incrementar su fuerza a niveles aún más sobrehumanos. Pero, a diferencia de Bane, su máscara aún tiene las orejas del murciélago, y parado sobre una estatua, con los murciélagos revoloteando a su alrededor, su silueta se muestra imponente, con la luna llena a sus espaldas. La narración de Alfred continúa. Pero, para que eso funcione, tienes que romperte, chico. O más bien,
elegir romperte, como él lo hizo. Tienes que romper tu propia espalda y ofrecerla. Pero no lo harás, ¿verdad? Volvemos al momento en el que Bane llega frente a la puerta cerrada con candado, mientras dice: «Es hora, pequeñín». A él lo vemos destrozar la puerta con ambas manos e ingresar en el lugar, mientras Alfred nos cuenta: «Tú sigues ahí fuera, en algún lugar, sin que te hayan quebrado. A salvo, por ahora. Lo sé, y él también lo sabe. Por eso no fue a tu puerta, sino a la de ellos. Porque sabe que la verdadera manera de quebrarte es quebrándolos a ellos». Y comprendemos que la puerta que Bane rompió es la del gimnasio de Waylon, donde Eddie, Harvey y Ozzy estaban reunidos. Ellos reaccionan con sorpresa y pavor al ver a quien tienen delante de ellos. Bane ha ido a buscarlos. Y se nos cuenta que este pedazo de magistral historia continuará. La historia continúa en las alcantarillas de Gotham. Batman se encuentra exhausto, apoyado en el suelo, jadeando. «Tú me salvaste», le dice a su amigo Waylon, ahora convertido en Killer Croc. Waylon, aún sumergido en el agua, le responde: «Sí, ahora tú, sálvame a mí», añade luego, mientras sale de ella. «Lo haré, lo juro», le responde Bruce, intentando recomponerse. «Encontraré una cura, yo». «No», lo interrumpe Waylon. «El hambre, Bruce, duele demasiado. Por favor, sálvame». Bruce intenta razonar con él, pero Waylon insiste con un potente grito: «¡Hazlo!». Resignado, Bruce se arranca una de las orejas y se dispone a acabar con la vida de su amigo, atravesándole la cabeza con ella. Pero Waylon, totalmente entregado a su destino, solo puede ver cómo el arma se estrella contra el suelo junto a él. Y luego escucha la voz de Bruce, que le dice: «Yo no puedo». «Entonces lo haré yo», le responde Waylon, tomando su mano, con el cuchillo aún en ella. Y luego se lo va acercando poco a poco a su cabeza, ante la resistencia de Bruce, que, alarmado, exclama: «¿Qué? ¡No!». Pero Waylon está decidido y hace caso omiso a sus palabras. Sin embargo, en el último segundo, Bruce lanza una furibunda patada que golpea su propia mano, pero también golpea a Waylon, echándolo para atrás, mientras le dice: «¡Dije que no!». La respuesta de Waylon es inmediata. Abre las fauces de par en par y suelta un desgarrador rugido contra él. «Debería haberte dejado en ese lugar», agrega, para después zambullirse en el agua y largarse de allí. «¡Espera!», le grita Bruce. «¡Podemos vencer esto, Waylon!». Pero su amigo ya se ha ido, dejando a Bruce sin saber qué hacer. Nos movemos al pasado. Una agente inmobiliaria les muestra un apartamento a Selina y a Bruce, diciéndoles: «Entonces, el primer mes se paga al firmar y, mientras todos los detalles estén en orden, chicos, están listos para mudarse. Ah, solo un recordatorio. Nada de mascotas. Eso incluye gatos». «Animales asquerosos», responde Bruce. «Ni se nos pasaría por la cabeza». «Lo tomaremos», interrumpe Selina. La agente inmobiliaria contesta: «Maravilloso. Les daré un momento para que se lo imaginen». «Psst, ¿quieres saber lo que estoy imaginando?», le dice Bruce a Selina, pero ella lo detiene y le dice: «Para, algo te preocupa. Habla, Wayne». Bruce le confiesa: «Es Waylon. No sé qué hacer, Selina». Ella pregunta: «¿Le dijiste la verdad?». Bruce responde: «No va a escuchar. Lo conozco. Realmente cree que puede ganar». «Entonces, ayúdalo a ganar», agrega ella. Bruce duda y pregunta: «¿Cómo?». Y Selina se le explica mientras lo abraza: «De la misma forma en que conseguimos este lugar. Si las reglas no son justas, deja de seguirlas». Nos movemos de vuelta al presente. Bruce despierta en una camilla, sobresaltado y cogiéndose la cabeza.
con calma, le dice Alfred, pero Bruce le pregunta con dificultad. ¿Cuánto tiempo estuve afuera? Alfred responde. Han pasado 20 días desde que te encontré desplomado en el suelo de este lugar. ¿20 malditos días? Pregunta Bruce, y Alfred se lo confirma mientras lo examina. Sí, y necesitas muchos más. Las cosas que le hicieron a tu cuerpo, no estoy seguro de que lo comprendas del todo. Hay un sistema de suministro tejido en tu columna y tu cerebro, todo cargado con ese compuesto, Venom. No hay forma de saber. Estoy bien, Pennyworth, responde Bruce, mientras se pone de pie y se viste. Pero Alfred insiste. No, chico, necesitas escuchar esto. Lo que hiciste, las cosas han cambiado ahora. Estás metido en esto, ¿entiendes? A lo que Bruce, poniéndose una gorra y anteojos oscuros, responde. Lo entiendo. Ahora voy a necesitar que te hagas a un lado. Luego vemos a Bruce caminando por la ciudad. Cuando pasa por el lado de un poste con un cartel con una foto suya, de esos que pegó su madre por toda la ciudad mientras lo buscaba, siente un terrible dolor de cabeza producto del Venom que casi lo hace desplomarse, pero se sobrepone y continúa caminando, hasta llegar a su casa. Sube las escaleras y abre la puerta lentamente. Su madre, al sentir el crujido de la puerta, voltea a ver, preguntando, «¿Jim? ¿Eres tú?» Pero al ver que es Bruce el que ha llegado, deja inmediatamente lo que estaba haciendo y corre hacia donde él, dándole gracias a Dios, pero enseguida lo abofetea con fuerza. Luego, mientras se abrazan, Bruce le dice, «Mamá, lo siento tanto, yo...» Pero ella lo interrumpe. «Basta, solo déjame abrazarte un rato». Lo estrecha contra sí y luego, sin dejar de llorar, le confiesa. Tenía tanto miedo de recibir esa llamada otra vez, cada vez que sonaba. Y luego, con lo que le pasó a Ozzy y... «Espera», la interrumpe Bruce. «¿Ozzy?» Nos movemos al hospital de Gotham. Dentro están Gordon y Bullock, junto a otros policías. Gordon le dice a Bruce, «Me alegra verte, Bruce. Tu madre, ella estaba...» «Gracias, señor Gordon, por cuidar de ella», lo interrumpe Bruce. Gordon continúa, «Eres familia, hijo. Y la verdad es, mirándote, si aún fuera comisionado, te arrestaría antes de dejarte salir de este lugar sin que un doctor te revisara». «Pero como yo soy el comisionado ahora», interrumpe Bullock, «te estoy haciendo un favor, Wayne, por respeto a Jimmy». Luego, mientras un policía abre la puerta de una habitación, Bullock agrega, «5 minutos. Él está allí dentro». «Lo que queda de él», aclara el policía. Una vez dentro, Bruce se encuentra con la doctora Tompkins, la doctora que lo trató de las mordeduras de murciélago cuando era un niño, quien le dice, «Bruce, cariño, espera. ¿Alguien te explicó?» «Por favor, doctora Tompkins», le interrumpe Bruce. «Solo déjeme verlo». «Está bien», accede la doctora, y luego agrega, «pero debo advertirte, Bruce, nunca había visto algo así». Bruce se queda de una pieza cuando ve lo que tiene delante de él, lo que queda de su amigo Oswald Cobblepot, que ahora más parece una masa de carne amorfa, con las manos vendadas y tubos saliendo de su boca y conectados a todo su cuerpo. «Quien haya hecho esto», comenta la doctora Tompkins, «es una abominación». Ahí vemos lo que pasó al final del número pasado. Si alguien no se ha enterado ya, lo que se vio con Bane rompiéndole la cabeza a Bruce y todo lo demás es lo que Alfred pensó que podría pasar si Bane iba directamente a por Batman. Pero en la última página vimos que, en vez de ir a por él, fue a por sus amigos, quienes estaban reunidos en el gimnasio de Waylon. Como siempre, Bane, muy educado él, los saluda con un «Hola». El primero en reaccionar fue Ozzy, quien le dijo ¿Quién demonios se supone que...? Pero antes de poder continuar, Bane lo atrapó por el cuello y le tapó la boca con su gigantesca mano, mientras le decía, «Tú quieres ser tan grande, ¿no es así? Tus músculos rosaditos, recién salidos del gimnasio,
las plantillas elevadoras en tus zapatos. Lo que pasó después lo vemos en las imágenes, mientras nos lo cuenta la doctora Tompkins. Quebraron casi todos los huesos del cuerpo de Oswald, algunos en múltiples lugares, pero de alguna forma lo hicieron de un modo que se evitó tocar sus órganos vitales. Fue preciso, quirúrgico, cruel, más allá de lo imaginable. Si Oswald sobrevive, será casi 60 centímetros más bajo. Y sus manos, sus pies. Será difícil, Bruce. Una vida de dolor constante. Haré lo que pueda. Todos lo haremos, responde finalmente Bruce. Y luego pregunta: ¿ha venido Harvey? ¿Harvey?, pregunta la doctora Tompkins. ¿No te lo dijeron? Bruce responde exaltado: ¿Decirme qué, doctora Tompkins? ¿Decirme qué? Y la doctora se lo dice con bastante cuidado: Harvey está en la habitación de al lado. Ambos se mueven a la habitación donde está Harvey, a quien vemos tendido en la camilla, pero consciente. Él tiene casi toda la cara vendada, al igual que uno de sus brazos. La doctora le explica a Bruce su situación. Es grave, Bruce. Quemaduras de 3er a 4º grado en todo el lado izquierdo de su cuerpo. 50% para ser exactos. Pero peor aún, le aplastaron el cráneo, lo partieron por el centro. Cuando la policía lo encontró, su cabeza prácticamente estaba dividida en 2 partes. Harvey, con dificultad, murmura: Flash. Bruce se le acerca y lo coge de la mano derecha, mientras le dice: Harv, soy Bruce. Harvey responde: ¿recuerdas a ese policía de cuando éramos niños, Bruce? Flash. Siempre un paso adelante, sin importar cuán sigilosos intentáramos ser. Y cuando te atrapaba, tenía esa mirada, como: puedo verte. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, responde Bruce en voz baja. Mientras ellos conversan, podemos ver lo que pasó en el gimnasio de Waylon. Harvey cogió una botella de licor y se lanzó contra Bain, intentando defender a su amigo, pero Bain lo cogió por el cuello con una mano y con la otra le quitó la botella, mientras le decía: déjame adivinar, el hermano mayor de este pequeño grupo, el protector. Y sin embargo, luego le estrelló la botella contra la cabeza, aplastándosela, como contó la doctora Tompkins. Pero al ver la imagen, es increíble que aún tenga cabeza. Harvey continúa con su historia. Flash tenía esa mirada, como si supiera toda la basura que escondías. Y conmigo tenía un odio especial. Te estás engañando a ti mismo, solía decirme. Si sigues con estos perdedores, te arrastrarán hacia abajo con fuerza, solía decirme Flash. Luego vemos más del casi fatídico encuentro entre Harvey y Bain. Bain recogió del suelo una de las fichas de póker que llevaba Harvey consigo, mientras le decía: te crees el protector del grupo, pero también estás destinado a ser el traidor, porque tus amigos son todos unos delincuentes. Y tú, con tus principios, tus ambiciones, esos ojos. Tú estableciste este ritual hace mucho, ¿verdad? Este juego de póker. Un lugar seguro donde las apuestas no valen nada. Donde puedes ser ambos para siempre. Delincuente y policía. Amigo y enemigo. Un microcosmos apostando con fichas de plástico. Todo fingido. Pero el tiempo de fingir se acabó. Finalmente, Bain prendió fuego a la ficha de póker que recogió y la arrojó contra Harvey, quien yacía inmóvil en el suelo, con la inmensa bota de Bain sobre su cabeza. Pero Harvey se dio maña para coger la ficha con su mano derecha, extinguiendo el fuego. Aunque Bain no se hizo problemas, simplemente arrojó otra cerilla, y el infierno se desató sobre Harvey, con el fuego expandiéndose rápidamente, consumiendo el alcohol, el ron, de la botella y quemando su cuerpo, principalmente la mitad que daba al suelo. Volvemos con la historia de Harvey, quien agrega: Lass tenía razón. Tenía razón. Escuché que se retiró a algún lugar. Metrópolis, Gateway City. Debería buscarlo.
Lo siento mucho, Harvey, le dice Bruce. Esto es todo culpa mía. Sí, lo es, responde Harvey, enfurecido. Apostaste de verdad, Bruce. Lo arriesgaste todo. Tus amigos, la ciudad, todo. Todas las fichas. Finalmente, abriendo el puño y mostrando otra de esas fichas de póker, le dice: Ahora, vete de aquí. Ah, y si te sirve de consuelo, solo te odio la mitad del tiempo. Como comentario, Metrópolis es donde se llevan a cabo los acontecimientos de Absolute Superman y Gateway City, los de Absolute Wonder Woman. Luego vemos a Bruce entrando en el laboratorio de Eddie, gritando: Eddie, ¿estás bien? Estoy bien, Bruce, le responde Eddie, sentado de espaldas. Solo estoy aquí, trabajando. Gracias a Dios, le dice Bruce, acercándose a él. Pensé que tal vez también te había hecho daño. Eddie, sin darse la vuelta, se lo explica. No me hizo daño. De hecho, fue muy caballeroso. Me retó a una amistosa batalla de ingenio. ¿Qué? Pregunta Bruce. Y Eddie continúa. Sí, dijo que si ganaba, me dejaría matarlo. Incluso me entregó su arma. ¿Puedes creerlo? Apuesto a que te gustan los acertijos, dijo. Al acercarse más, finalmente Bruce comprende lo que le pasó a su amigo. Le han removido la parte posterior del cráneo, dejando la mayor parte de su cerebro expuesto a la intemperie, a lo Absolute Brainiac. Además, tiene un par de enormes tubos que recorren su espalda e ingresan en él, junto con un sinnúmero de cables. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Le pregunta Bruce. Y, mientras vemos las imágenes, Eddie le contesta. Solo le tomó un minuto vencerme. Y antes de que me diera cuenta, estaba sacudiendo mi cabeza, estrellando la parte frontal de mi cerebro contra mi cráneo. El lóbulo frontal, la parte responsable de la inteligencia. ¡Bang! Fue una locura, Bruce. Como ¡bang! Y de repente los hechos se convirtieron en preguntas. ¡Bang! Preguntas por todas partes. Así que no, Bruce, no me hizo daño en absoluto, agrega Eddie, a quien ahora vemos de frente, con la parte frontal del cráneo descubierto, y parece que también ha perdido los ojos. Me ayudó, continúa gritando. Me estaba desafiando. Tal vez nos estaba desafiando a todos, a volvernos más, a convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Bruce, desesperado, le dice: Eddie, tenemos que llevarte a un hospital, tú. Pero el Venom en su cuerpo hace efecto nuevamente, haciéndolo retorcerse y gritar de dolor. Sintiendo eso, Eddie, mientras se mete un destornillador por donde antes estaba su ojo, comenta: Oh, parece que también te desafió a ti, Bruce. La verdad se me hace difícil distinguir qué es orgánico y qué es sintético en el cuerpo de Eddie, pero es evidente que él no hizo todo eso solo. Finalmente, Eddie culmina con una última pregunta hacia Bruce. Así que adivina esto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nos movemos al pasado. Selina y Bruce se presentan ante Falcone en un campo de golf. Él, al verlos, comenta con sorna: Niños, debo decir, presentarse sin cita, colándose entre los malditos arbustos. Tienen agallas. Selina, cargando un maletín lleno de cosas, responde: Hemos venido a ofrecerle un trato, señor Falcone. Falcone sonríe incrédulo. ¿Un trato? Luego, al ver a Bruce, le dice: Espera un minuto, te conozco. Tú eres el entrenador de Waylon Croc Jones, ¿verdad? Déjame adivinar. ¿Quieres que Vivo se lo tome con calma con tu chico? ¿O tal vez buscas retirarte? Supongo que Jones es menos un cocodrilo y más una bolsa de porquería. Sus hombres estallan en carcajadas, pero Bruce interviene, diciendo: Lo que hay en la bolsa es un gesto de nuestra parte, algunos de los mejores trabajos en oro de la ciudad. Falcone responde, desconfiado: ¿Cómo sé siquiera que es real? Tal vez porque es suyo, robado de los departamentos que posee,
contesta Bruce. Falcone se sorprende y Bruce agrega: verá, no buscamos retirarnos. Queremos aumentar la apuesta, finaliza Selina. Nos movemos a la Baticueva. Bruce, de vuelta en su traje de Batman, se comunica con sus aliados y les dice: retírense, ahora. ¿Qué quieres decir con retírense?, le preguntan desde el otro lado de la línea. Y Batman responde: quiero decir que se acabó todo. Desde la pantalla, una figura encapuchada replica con furia: nada se ha acabado. No puedes venir a decirle a la Red Hood Gang que... Pero Batman ya no está escuchando más. Ha terminado la comunicación. Alfred, intrigado, le pregunta: ¿qué significa eso? Batman baja la cabeza y admite: tenías razón. Cuando Black Mask me ofreció ese trato, ni siquiera lo consideré. No en serio. Simplemente no lo vi. ¿Así que es eso, chico?, le pregunta Alfred. ¿Vas a cerrar las operaciones? Bruce golpea el piso con rabia y exclama: ¡los quebró, Pennyworth! ¡Quebró a mis amigos! Alfred le responde: así es, lo hizo. La pregunta es: ¿vas a dejar que también te quiebre a ti? Tú elegiste esto, Bruce. Te lo dije. Ahora estás dentro. Todo ha cambiado y no hay vuelta atrás. Solo hay un camino: seguir adelante. Así que prepárate, porque esto solo va. En eso, una alarma interrumpe y Batman exclama: ¡alguien ha forzado la compuerta! Alfred alza la vista y agrega: está aquí, Bane. Y luego, mientras ambos se arman, añade: muy bien, él ama la guerra. Así que vamos a dársela, maldita sea. A él los vemos a ambos en posición, a Batman con su ya icónica hacha, pero que ya vimos que a Bane no le hace ni cosquillas, y a Alfred con una ametralladora pesada, listo para perforar a Bane apenas aparezca frente a él. ¡Separémonos!, grita Alfred, y Batman le hace caso, alejándose de él. Alfred recorre el área, metralleta en mano, mientras pregunta: ¿dónde estás? ¡Sal y enfréntanos! En eso, algo como una soga desciende desde lo alto, cogiéndolo por sorpresa, y luego se enrosca alrededor de su cuello, alzándolo en peso, mientras que Alfred dispara su metralleta por todas partes, sin el más mínimo control. Luego recibe una patada en el rostro, seguido de un gancho en la quijada, que lo dejan noqueado, y cae al piso. La soga finalmente lo suelta, y se ve que, más que una soga, parece una cola. Batman finalmente llega al lugar, y al ver a la dueña de la cola delante de él, le grita: ¡tú! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Bueno, hola a ti también, Bruce, le responde Selina, ahora confirmada como Absolute Catwoman, Absolute Gatúbela, quien lleva puesto un casco que cubre por completo su cabeza, su frente y sus ojos, y en el cual se refleja el rostro de Batman, quien ya sabía de su existencia, pero no esperaba verla allí. ¿Será amiga o enemiga? ¿Tendrá algo que ver con Black Mask o con Bane? Ya lo veremos pronto, porque se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.